Lo pongo en YouTube, lo comparto. Así que a partir de este momento todo queda registrado. ¿Hasta cuándo queda registrado? ¿Para siempre? ¿Hasta que caiga un meteorito en la Tierra y destruya todo? ¿Hasta que corten un cable de internet? No, porque eso sería la transmisión. Hasta que, por ejemplo, se incendie un disco rígido. ¿En cuántos discos rígidos se grabará esta charla? ¿A quién le importará esto que estamos haciendo acá? ¿Alguien estará decodificando mis palabras y espiándonos sobre lo que vamos a decir? ¿Estamos siendo vigilados? ¿Nos Sí, importa profe. acaso? Sí. ¿No vio que a veces hablas sobre comprar algo y después entras a cualquier red social y te figura? Sí, y vos decís, ¿pero cómo? Si ni lo No, pero googleé. eso ya está, es un montón, sí, sí. Hay una serie muy buena de Netflix sobre este tema, justamente, no sé si la vieron. No sé. De Yo no toda la veo, de, yo no veo series de Netflix, pero me imagino que debe haber. El tema igualmente acá no es tanto lo que escribimos porque están los micrófonos abiertos o lo que decimos, viste, que no sé, necesito algodón. Compra algodón por 400 paquetes, pague menos, algodón, bueno, y así, ¿no? Eh, si no, lo grave sería, Micaela, que no lo digas, que solo lo pienses y que el algoritmo de alguna manera pueda captar por ondas, algún tipo de onda, lo que dice tu cerebro. Ojo, esto ya se debe estar investigando, no es que no. Con lo cual, el último resguardo, digamos, de libertad, que sería pensar sin externalizar, ya estaría siendo violado de manera tal de que no podríamos ya ni reflexionar interiormente, porque bueno, nuestros pensamientos serían escuchados por algoritmos que a partir de ese momento, bueno, generarían intercambios electrónicos para qué cosa, para consumir, que consumamos algo, lo cual sería más grave. Por ejemplo, si pensara yo ahora que me quiero ir de vacaciones a Hong Kong, ¿no? Y ahora no lo dijera, después me aparece. ¿No les pasó ya eso? Sí, lo probaron. Yo esto no lo dije, ¿por qué me aparece esta opción de compra? Si yo esto no lo dije, solo lo pensé. No, no me pasó, pero digo, creo que eso ya todos quisieran que fuera ilegal. Porque, o sea, porque ¿quién quiere que todos sus pensamientos, una pantallita, un algoritmo lo sepa, ¿no? No, Creo que pero ya está, no van a dejar. olvídate de lo ilegal. Ya acá no hay ilegal. La ficción jurídica es una pantalla del mundo, digamos, ¿no? Si vamos a pensar en términos de legalidad, está todo mal, así que olvídense de eso. Esa es una pantalla. Tenemos que abandonar esta idea de que este, de la legalidad, ¿no? De la juridicidad, porque no se corresponde con las relaciones de poder y de dominación. Nunca se correspondió, pero ahora estamos alejadísimos. Si es que algún día estuvimos cerca, que no sé cuándo habría sido. Bueno, Tomás Pérez abandonó la reunión. Bueno, está bien. Yo no sé qué tengo que darles, ese es el tema. La verdad es que vengo divagando porque, bueno, Belén me pidió que diera la clase, yo le dije que sí. Creo que es Poder Judicial, profe. Bueno, Poder Judicial, acá también me apunta Juan Cruz, pero ¿qué de Poder Judicial? ¿Ya tuvieron alguna clase o ninguna? Puede ser el Consejo de la Magistratura. yo creo que También Corte Suprema, me parece que es. todo podemos dar, Corte Suprema, Consejo. Y acá Karen me dice, igual Golfe que no tenían permiso. Ay, no le alcancé a leer. No alcancé a leer. Bueno, esperen que pongo los chats porque me están diciendo muchas cosas. Vimos todo Poder Ejecutivo. Tiene que Ah, empezar de cero con Poder Judicial. acá antes de volver a. Gracias por el comentario. Igual Google, Facebook, Instagram te piden permiso para esas cosas. Nosotros se lo damos al aceptar términos y condiciones. No, pero esa es otra mentira, ¿no? Igual Existe. yo nunca leo los términos y condiciones. Ahí No, ya. no, Claro, pero la nadie. mayoría no lee, pero por eso todos aceptan y ahí está en los términos y condiciones.
No, Es sí, que igualmente, no tienen validez, chicos, los términos y condiciones. No tienen, claro, son contratos de adhesión sin validez, que son más pantalla. Igual tampoco podríamos hacer nada. ¿Alguien va a hacerle un juicio a Google? No. Bueno, Sol me dice que ninguna clase. Nada de poder judicial, agrega la autora. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? ¿Qué hacemos? En la Corte Suprema, ese que es el punto, ¿no? No sé. Pregunto como así Por como el para tirar. principio. en el capítulo 3, el de la Corte Suprema, es el que nos mandó, y después el 6. No, no importa, yo después me fijo lo que les mandó. Yo les hablo. Igual, como es un curso intensivo en lo que no entra nada, lo que es intensivo es el tiempo, pero los contenidos no se puede. No le puedo abrir el cerebro y meterle la información, ¿no? Eso lo hace bien Google, yo no. Bueno. El Consejo de la Magistratura también es importante, digo, para ver. ¿Qué tendríamos, cómo tendríamos que ordenar esto? A ver, ¿por dónde les piensan que uno tendría que empezar? ¿Por la Corte Suprema? ¿Por el Consejo de la Magistratura? ¿Así? ¿Arranco? ¿Cómo está organizada la justicia en el país? Puede Me ser. gusta más. Bien, María Laura. ¿Cómo está organizada la justicia? O podría ser como a priori, de repente, más lógico para empezar una clase de este tema. Igual tampoco sé si empezaría por acá, pero me suena más lógico. Es decir, bueno, se organiza de esta forma, ¿correcto? Antes que decir la Corte Suprema 2 puntos o Consejo de la Magistratura 2 puntos, ¿no? Ciertamente que la organización y que los partes componentes, todo debería ser eh, mm, es parte de los contenidos. ¿Qué más? Primero que es uno de los 3 órganos del Estado. Muy bien, María Laura cuando nos dice esto, ¿qué nos está queriendo decir? Para María Laura, ¿vos sos la que me dejaste un mensaje de WhatsApp recién? Sí. Está bien. Sí, cuando me decís que es uno de los 3 órganos, no sé, del Estado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás queriendo hacer? Organizando. Y antes que organizando, si vos fueses la profesora, ¿qué estarías haciendo cuando decís eso? Dividiendo, dices. Es decir, no, eso es para matemáticas, dividiendo, multiplicando, restando, sumando, hallando X. ¿Qué tendríamos? Si vamos a suponer que tenemos un oral, separándome. Entonces empieza Poder Judicial. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué dicen? ¿Cómo se eligen los jueces? ¿Qué competencia tiene? Federal, provincial. Las Qué sé yo, hay un montón de atribuciones. cosas. Bueno, las Requisitos atribuciones. para ser juez, esas cosas. Yo lo que les podría decir es que lo mejor sería empezar por un concepto, ¿no? Pienso que la mejor manera de ordenar los temas, no este en particular, sino cualquiera, sería conceptualizar. ¿Mm? Entonces eso es lo primero que deberían anotar. ¿Qué sería conceptualizar? Bueno, ¿qué es un concepto? Concepto es ponerle nombre a las cosas de manera tal de poder organizar nuestras experiencias, ¿no? Por organizar nuestras experiencias, quiero decir, ¿cómo llamamos a esto que estamos teniendo? Bueno, lo llamamos una clase. Entonces uno diría, ¿qué es una clase? Bueno, es un momento en donde se encuentran unas personas que quieren aprender y otras que supuestamente enseñan, vamos a decir supuestamente, tampoco sería tan así, en el marco de una institución, cada uno cumple un rol y ciertas reglas. A eso lo llamamos clase, si quieren lo llamamos en este marco universidad, es un concepto universidad, organiza nuestra experiencia, nuestras experiencias. Lo mismo deberíamos hacer con todos los temas que, por ejemplo, ustedes encaran para rendir un oral. Es cierto que están acostumbrados a agarrar un papel y empezar a escribir sin pensar. Pero bueno,
tratemos de reflexionar. Y por reflexionar significa pensar, en este caso puntual, sobre este tema, ¿qué es el Poder Judicial? Y eso sería conceptualizarlo, de manera tal de poder organizar la experiencia, ¿sí?, que atraviesa todo este sistema. Porque hay toda una experiencia que vivimos que está atravesada por lo judicial. Por ejemplo, recién dijimos hacia el pasar, le hacemos juicio a Google, ¿no? Y cuando uno dice le hacemos juicio a Google, medio que sin explicar entendieron bastante bien de qué se trataba cuando uno dice le hacemos juicio a Google, ¿cierto? Eso, que lo tenemos como concepto práctico pero no teórico, vamos a tratar de conceptualizarlo. Bien, dicho esto, entonces la clase debería empezar por un concepto de poder judicial y, si quieren, distinguir poder judicial como institución de justicia, con mayúscula la J, que no sería lo mismo que poder judicial. ¿Mm? Poder judicial, institución. ¿Qué sería institución? Bueno, un conjunto de actividades realizadas de manera repetitiva con actores tipificados. Juez o jueza, abogados, abogadas, víctimas, victimarios, fiscales, defensores, ¿correcto? Peritos, toda una actividad respaldada por una infinidad de textos jurídicos, ¿sí?, que llamamos leyes de manera positiva, organizadas en códigos. Bueno, todo un mundo. Todo eso es una institución, la institución Poder Judicial. Ahora, ¿es lo mismo Poder Judicial que justicia? ¿Qué dicen? No, para nada, profe. En Para una nada, me gusta, es el para edificio nada. donde se intenta impartir y la justicia va a depender de lo que considere cada uno justicia. Sabes que no alcanzo a ver quién está hablando, pero me encanta lo que me están diciendo. ¿Quién me lo dijo? Alexander, Ahí te vi. Claro, ¿ven? Alexander, perfecto lo que está diciendo. Pues él me dice, bueno, vamos a ver qué es justo para cada uno o para cada una. Porque, claro, el concepto de justicia no es un concepto sobre el cual nosotros podamos encontrar una verdad, ¿no es cierto? No, bueno, Sol dice es un principio moral, digamos, sobre lo que sería la justicia, hacer justicia, eh, está la filosofía. ¿Qué quiero decir? Pensar, reflexionar respecto de qué le corresponde a cada uno, qué está bien y qué está mal. Lo que hace el Poder Judicial no es hacer justicia, sino zanjar, resolver, repartir o directamente sentenciar, fallar, pero no hacer justicia, ¿correcto? Claro, uno podría pensar, me coincide, y puede ser que te coincida. Siento que esto que se ha zanjado de esta forma es justo. O puedo también decir, siento que esto que se resolvió de tal o cual forma no es justo. Entonces ahí encuentran claramente la distinción. Uno puede pensar que es justo o no es justo un fallo judicial. Alguien puede pensar, todo lo que diga el Poder Judicial para mí es justo porque el Poder Judicial hace justicia. Bueno, puede ser válido. Alguien puede decir totalmente lo contrario. Yo creo que el Poder Judicial está para defender los intereses de los poderosos. De manera tal de que todos sus fallos yo voy a descreer. Me lo tengo que comer, no me queda otra posibilidad. O voy a revolucionarme contra esto. ¿Cómo? Bueno, no sé, pondré una pancarta, haré una pintada, protestaré, voy a matar a alguien, no sé. Entonces ahí hay como un desmembramiento, un desgarramiento entre lo que sería el Poder Judicial y un concepto de justicia que para cada uno y para cada uno puede ser distinto. Y las consecuencias también serán distintas.
¿Está claro esto en principio? Y con esto no estamos definiendo qué es justicia. El primero de los grandes libros sobre qué es justicia, Platón, República. Todo el entramado es, bueno, determinar qué es lo justo, ¿no? El derecho canónico en la divinidad tenía un concepto de justicia, ¿sí? Que apelaba a lo divino y a los designios de Dios, y eso es lo que es justo. En la modernidad organizamos una tarea judicial, ¿correcto? Y la asociamos a justicia porque elaboramos una teoría que dice que la justicia, que los órganos judiciales tienen que zanjar los conflictos atendiendo a las leyes del Congreso de la Nación. Esto es teoría, no es la verdad. No hay ni verdad, no hay justicia. Son todos conceptos abstractos, ¿no? Verdad, justicia, amor, amistad. No se puede sobre eso dar una definición. Pero claro, la teoría racional indicaría que el Poder Judicial, atendiendo a las leyes que el pueblo se da, a través del Parlamento de la Nación, dice la ley. Entonces eso sería lo justo. ¿Tá? No hay mucha teoría previa a la instalación o la aparición o la emergencia de, de instituciones judiciales. Es decir, las revoluciones modernas, en la parte teórica respecto de la organización del poder, atendían más a las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿sí? O entre el parlamento y los diferentes territorios, las relaciones entre los poderes locales y un poder central, pero no atendió la teoría, vamos a decir, a la organización del Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Se hace la institución a medida que las relaciones humanas se desarrollan y se escribe teoría después de la práctica. Es como decir, el Poder Judicial debería ser de esta forma, debería ser de aquella forma, pero no se dice todo esto en forma previa, se dice en forma posterior. Es decir, la materialidad ya existía. De hecho, la institución judicial ya existía porque los organismos judiciales existen desde antes de la modernidad. No es que en el pasaje, digamos, de un tipo de orden medieval, orden feudal, a un orden moderno, cambian los componentes judiciales. Son los mismos funcionarios muchas veces, que sirven a uno u otro régimen. Y además se da de manera transitoria, nunca es de manera un cambio abrupto, ¿no es cierto? Se me vino recién algo a la cabeza y se me fue. Bueno, no importa. En este sentido, ¿me están siguiendo? Sí. Bueno, eh, vamos a decir que el órgano judicial aparece ahí como en tercer lugar, si quieren, si hubiese un ranking, ¿no? Porque los primeros dos, en la importancia que supuestamente les damos, serían los órganos de gobierno. Y entonces uno acá empieza a pensar, pero que el Poder Judicial no es un órgano de gobierno. Bueno, esto lo dejo planteado como duda. No tienen que decir, no, no es un órgano de gobierno. Pueden decir que sí, que lo es. Si me preguntan a mí, yo creo que sí, que lo es un órgano de gobierno. ¿Mm? Junto con los otros órganos de gobierno o instituciones de poder o representativas del poder. Eh, Tiene varias funciones el Poder Judicial, no solo una.
que sería la que uno podría pensar así como a priori, resolver los conflictos entre los particulares o entre los particulares y el Estado. Esa, bueno, uno decía, bueno, está bien, esa podría ser a priori la función principal de este órgano. Pero si uno piensa en su naturaleza, eh, yo les diría que tiene otra fundamental, que es la siguiente. Al decir que la institución judicial dice la ley, escuchen, es como que sostiene de alguna manera el Estado de Derecho. ¿Qué significa sostiene? Lo legitima todo el tiempo. Es decir, nosotros podríamos aceptar la existencia, vamos a decir, de poderes de facto. Podríamos incluso aceptar momentáneamente que no hubiese un poder ejecutivo. No tiene que ser precisamente como era antes por golpes de Estado, sino por alguna otra situación X puntual. No sé, una catástrofe natural y bueno, alguien se tiene que hacer cargo y no estuvo elegido como debería haber sido, ni siquiera por lo que la ley podría prever en caso de acefalía, no. No sé, quedó a cargo el ministro de Salud porque se murieron todos. Y bueno, está a cargo, no hay otra. Y el Congreso está cerrado y podríamos incluso aceptarlo, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que no aceptaríamos? Bueno, no aceptaríamos la no existencia de instituciones judiciales que resuelvan los conflictos entre particulares atendiendo supuestamente a la ley. Porque en todas las circunstancias de la vida política desde que estamos en la modernidad, los jueces serían aquellos, las juezas serían aquellas que dicen la ley y que sostienen entonces el Estado de Derecho. Y cuando nosotros decimos, bueno, no hay ejecutivo, el Congreso está cerrado por X o por H o por B, pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema? ¿A dónde vamos? Vamos cada uno a través de los abogados y abogadas, que son el mecanismo a través del cual accedemos al Poder Judicial, a intentar resolver un problema puntual. Y cuando el Estado, a través de la institución judicial, zanja, falla, resuelve, decide, lo que está haciendo es legitimar una y otra vez el Estado de Derecho. Y si no tuviésemos poder judicial, digamos, tal cual lo conocemos, aún creyendo que es injusto porque justicia es otra cosa, no, lo que caería cuando cae el Poder Judicial, si cayera, si no creyésemos en él, si no creyésemos en sus fallos, si no creyésemos en lo que dicen, bueno, lo que caería es el Estado de Derecho. No tenemos grandes ejemplos. Podríamos tener ejemplos particulares, como por ejemplo sentir que alguien es violado en algún derecho subjetivo. No sé, me robaron algo, vamos a decir. Sufrí una situación conflictiva, me atendieron muy mal en un hospital X. Intento hacer justicia y cuando voy al Poder Judicial, el Poder Judicial me deniega esa justicia, de cualquier forma, por no atenderme, por no poder acceder. Entonces, ¿qué me pasa en ese momento en el que yo veo que un acto de injusticia personal, eh, el Estado no me lo resuelve a través del Poder Judicial? Bueno, descreo del Estado. Y en ese descreimiento lo deslegitimo. Y en esa deslegitimación, una puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Me voy del país, voy a matar a alguien, tengo un ataque de ira, rabia, ya no me importa nada. Y todo ese tipo de situaciones de anomia respecto del Estado de Derecho lesionan al Estado de Derecho. ¿Entienden lo que quiero decir? Si esto le pasa a uno, a otro, a otra, de manera individual, claro, el conjunto del Estado de Derecho se sostiene. Ahora, si le pasa a todos es grave. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos, que no hay muchos, en Argentina reciente, es el periodo en el que quedaron los depósitos del corralito metidos en los bancos, por ejemplo. Porque fue un periodo en el que muchas personas a la vez, o con muchas, estamos hablando de no sé, un porcentaje pequeño de la población, pero que se hacía notar, ¿sí?
muchas personas a la vez se vieron afectadas por un derecho subjetivo lesionado, intentaron ir al Poder Judicial, no hubo respuesta, y esa falta de respuesta masiva, de manera individual en cada uno, pero generalizada en el todos, provocó un descreimiento del Estado de Derecho, que vino seguido de asambleas, movimentismo, ¿sí? ¿Y qué es una asamblea, movimentismo, descreimiento de las leyes? Bueno, eso es crear nuevas instituciones que tengan por finalidad cambiar la forma en que hacemos las normas con las que convivimos. Si eso hubiese progresado, por ejemplo, en el 2001, ante la falta concreta de hacer justicia, bueno, podría haberse dado un hecho revolucionario. De hecho, yo les diría con este silogismo que estoy armando, que una revolución puede ser posible en el caso que haya una fuerte deslegitimación del Estado de Derecho. Y para que eso pase, no tiene que pasar solamente que descreemos de un gobierno, en el sentido estricto del gobierno como poder ejecutivo, porque podemos reemplazarlo. O no tiene que haber una falta de legitimidad respecto del Parlamento, porque podemos reemplazarlo. Lo que tiene que haber es una deslegitimación general del gobierno en su conjunto. Y ahí pongo al Poder Judicial. ¿Entienden? Que está diseminado en todo el territorio, ¿sí? Y que se encarga de hacer justicia, entre comillas, hacer justicia, ya hablamos de esto, para los casos particulares. Es el momento en el que el Estado se acerca a las personas en un momento más vulnerable de la persona, donde se siente violentada. Y es ahí cuando más fuerte lo necesitamos. Por eso es muy importante, cuando se hacen encuestas respecto de lo que dice el Poder Judicial, que creamos en lo que dice, que legitimemos al Poder Judicial. Porque si eso no pasa, están poniendo en riesgo el Estado de Derecho. ¿Siguen todo este razonamiento? Por eso es muy importante, yo les puedo decir, como conceptualizando al Poder Judicial, su existencia como legitimador del Estado de Derecho. Me escribieron 400 chats, no leí ninguno. Si quieren los leo. No, a ver, no era. Sería la ley de la selva, no sé a qué te referías, María Laura. O sea que el Estado de Derecho es que uno recurre al Poder Judicial cuando tiene un conflicto. No, eso no es el Estado de Derecho. No. Ahora sí, puedes decir al revés, cuando uno tiene un conflicto, intenta resolverlo de múltiples formas. Una puede ser el Poder Judicial. El Estado de Derecho es como la sensación de inseguridad. Bueno, justamente, no sé si puntualmente la sensación de inseguridad, pero sí me iba a referir a que, por ejemplo, las fuerzas del orden, que llamamos acá policía, fuerzas del orden, y el Poder Judicial, que tiene a su disposición las fuerzas del orden, son los dos componentes fundamentales que incluso trabajan en conjunto para sostener, digamos, la vigencia de la ley en última instancia. Y tanto del Poder Judicial como de las fuerzas del orden hay una fuerte deslegitimidad, lo cual es peligroso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo de que hay una fuerte deslegitimidad, es decir, que no creemos, al mismo tiempo no nos imaginamos nuestra vida civil sin la existencia tanto de las fuerzas del orden como del Poder Judicial. Es decir, no podemos pensar que hacen mal su trabajo, podemos pensar que son corruptos, corruptas, podemos pensar que no es la mejor forma de organizar los conflictos. Aún así, pensamos, bueno, si no existiesen, nos sentiríamos desamparados. No sé, uno puede pensar que no, pero en general, cuando no hay Poder Judicial, ahí voy, con el que me levantaron la mano, y no hay tampoco fuerzas del orden, hay una sensación, sí, de que lo que va a primar es una especie de el orden del más fuerte. ¿Sí? Y eso también genera miedo y angustia. Y en el mundo moderno en el que vivimos, miedo y angustia, bueno, es lo que tratamos de evitar. Sí, hablen.
¿Qué me quiere decir algo? No, se acaba de ir. ¿Se fue? Sí. Justo, mirá. Bueno, cuando vuelve le damos la palabra. Bueno, pero yo les diría entonces, bueno, ¿y cuál es la función del Poder Judicial? Si no es hacer justicia. Bueno, una podría ser sostener el Estado de Derecho en cuanto a su legitimidad. Esto lo digo habiendo explicado todo esto que acabamos de decir. Puede ser una de sus funciones. Ahora, desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿cuál es la función del Poder Judicial? Yo me animo a decir otra. Si quieren decir una, me pueden decir. Control de las leyes. Bueno, esa es una función, sí. De que Control se, de que las sal- leyes, de la jerarquía de las normas, querés decir vos. sí, que salen del Congreso. Sí, está bien. Ejecutadas en el Congreso. Está bien, ese podría ser otra función. Esa yo no lo hubiese dicho. No porque no lo expliquemos, sino porque siento, digamos, en mi profundo interior que les importa poco hacer el control de la legislación. Digamos, estoy preguntando cuál sería la función, no desde la formalidad. Yo sé que desde la formalidad el control es parte de las funciones del Poder Judicial, pero lo estoy preguntando desde un punto de vista, si quieren, sociológico. Una sería sostener el Estado de Derecho. Yo les diría Proteger el orden constitucional. ¿cómo? Proteger el orden constitucional. Bueno, eso se emparenta Sol con lo que está diciendo Abel. A proteger Interpretar el la orden. ley, ¿Cómo? interpretar la ley, la Constitución, interpretar Bueno, lo que quiere decir el espíritu. Pablo, Sol, Abel. Estoy armando una especie de. Los veo y armo un eje. En mis pantallas armo un eje que los une. Interpretar Profe, la ley. ¿podría Pará, ser bueno, decime. ser mediar en un conflicto? Mediador. Eso es zanjar. Claro. Sí, sí. Interpretar la ley, hacer el control, proteger el orden constitucional. Esas tres que dijeron Pablo, Sol y Abel son parte de lo mismo. Dentro de la formalidad podríamos decir que esa sería la función más importante formalmente hablando del Poder Judicial. Por supuesto, dirimir los conflictos entre particulares, porque son dos Sol Cantero y Sol Báez. Y dirimir los conflictos entre particulares, zanjar, mediar, repartir, sería lo que está diciendo Sol Báez. También sería la otra función. Incluso en ese zanjar, en ese repartir, también aparece la idea de control. Son, digamos, las dos funciones formales más importantes. Dirimir conflictos entre particulares y al mismo tiempo en ese zanjar, en ese fallar, aparece el control, que es lo que dijeron Sol Cantero, Pablo y Abel, de diferente forma lo mismo. Pero yo les quiero decir otra, porque esas son las funciones formales del Poder Judicial, pero no es tal vez aquello sobre lo cual el Poder Judicial está más interesado. A mí no me sale la palabra, pero es como darle estabilidad a los ciudadanos. O sea, esto que vos decías de legitimar el Estado de Derecho, digamos, le da cierta tranquilidad al ciudadano de que tiene que comportarse de determinada manera para poder ser parte de esto, ¿no? Ese es lo que decíamos, de que hay como una especie de un orden inmanente que está ahí latente, por debajo, trabajando constantemente sobre nuestras conciencias. Yo pienso que esa sería la función principal, digamos, de la existencia de esta institución. Cuando decimos institución, no piensen únicamente en las y los jueces. Cuando decimos esta institución, estamos hablando de todo el mecanismo que nos involucra también a nosotras y a nosotros como partes de este juego. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema con una persona, vamos nosotros, en nuestro, digamos, rol de demandantes, al Poder Judicial. Entonces somos parte, digamos, de este entramado. ¿Sí? Entonces todas hacemos de alguna manera
funcionar la institución y darle vida o darle existencia al Estado de Derecho, cada uno y cada una a través del rol que le toca en ese conjunto de relaciones. ¿Está? Y lesionamos al Estado de Derecho cuando intentamos dirimir un conflicto no a través de este tipo de institución. Si en vez de comportarnos como demandados o demandantes, o como fiscales o como jueces, nos comportamos de otra forma y bajo otros parámetros. Quiere decir, uno puede pensar acá rápidamente, no le voy a cortar la cabeza al que tengo enfrente porque no lo aguanto más, porque no me gusta su cara. Entonces sería una forma de hacer justicia que no se condice con esta institución. ¿Está? Voy a entrar a un local y voy a llevarme la ropa del local porque me parece que el precio es caro. Y voy a hacer justicia. ¿Entiendes lo que digo? Entonces es otra forma de hacer justicia, que no se corresponde. Y entonces lo que hacemos todo el tiempo ahí es lesionar supuestamente este Estado de Derecho. Pero esta sería una función. Poner límites al comportamiento. Sí, sí. Eso, bueno, que me está diciendo María Laura, me gustaría desarrollarlo más, pero no tenemos tiempo acá. No me gustaría decir así directamente que es el orden, la institución judicial o el sistema judicial el mecanismo por el cual se ejerce la dominación, que sería un poco lo que acabas de decir. Podría tener algo que ver, pero creo que hay otros elementos antes que juegan. Desde el punto de vista de los jueces y las juezas, y no ya de los otros actores participantes, la función del Poder Judicial es preservar los cargos. ¿Escucharon lo que acabo de decir? O sea, hay un esfuerzo constante por parte de los titulares, aquellos que son entre comillas los encargados, como dijo Pablo, de decir la ley, no tanto por decir la ley, sino por preservarse en el cargo, pase lo que pase. ¿Siguen este razonamiento? Perdón, pero decís preservar sus cargos o los cargos de los tres poderes, digamos, en general. No, Solamente del Poder Judicial. no, los suyos, los de los propios jueces. Por eso decía, desde el punto de vista de jueces y juezas, acá directamente, o fiscales o defensores. Y en general, no lo diría solamente de la justicia, de los jueces, y las juezas, sino que también lo podemos decir desde el punto de vista de la administración con A mayúscula, que es el Poder Ejecutivo en su conjunto. O sea, una de las funciones de los órganos de gobierno. Fíjense que cuando digo órganos de gobierno, yo siempre incluyo en mi pensamiento al Poder Judicial, siempre. Una de las funciones del órgano de gobierno es mantenerse en el cargo. No a los Chávez, como dice acá María Laura, sino a todos los funcionarios de la historia de la humanidad, en todos los tipos de regímenes, en todos los tipos de los tiempos, desde que existen los reinos, pasando por todos los tipos de conceptualizaciones posibles, divinas o no divinas, racionales, modernas. Todos los funcionariados han querido preservarse y mantener sus cargos. No, tampoco por Griesa, que tenía 90 años. En general. Entonces, si no entendemos que, y acá hablando puntualmente del Poder Judicial, pero en general, que muchas de las conductas del Poder Judicial, ¿sí?, de los miembros integrantes, atiende más a preservarse en el cargo que a todo eso que dijeron Pablo, Sol Cantero y Abel, y Sol Báez, dirimir conflictos entre particulares y al mismo tiempo interpretar la ley, hacer prevalecer la Constitución y en consecuencia el control de constitucionalidad. Si en vez de pensar que están haciendo todo eso, lo que están haciendo es intentar preservarse en el cargo de la mejor manera posible, sin que pase nada extraño y teniendo una vida apacible, vamos a entender muchas de las cosas que hacen, ¿sí?,
que si lo pensamos de otro modo. Es decir, vieron que muchas veces, tal vez no están prestando atención todo el tiempo a los fallos o a la forma de zanjar conflictos del Poder Judicial. Pero si alguna vez lo hacen, si aparece algún caso importante y prestan atención y dicen, ¿por qué el juez, la jueza, la cámara, la corte, ¿sí?, han hecho tal o cual cosa? Entonces, cuando ustedes se preguntan por qué, no piensen automáticamente, bueno, porque lo que están haciendo es hacer prevalecer la ley, bueno, porque no tenían otro remedio, porque acá esta norma es más importante que esta, bueno, lo hicieron porque tenían que zanjar un conflicto y era muy importante que lo hicieran porque son los encargados de preservar la ley, sino que pueden pensar directamente, lo hicieron para preservarse en el cargo. Y si lo piensan de esta forma, esta no es una respuesta ni absoluta ni única, ¿no? Pero sí es un elemento más a tener en cuenta para interpretar por qué hacen lo que hacen. No la única, que no se malinterprete, pero a veces es importante para entender algún tipo de resolución. Por ejemplo, ¿por qué resuelven un caso y otro no? Vieron que a veces no tienen tiempo, vieron que muchas veces escuchan algunos casos son resueltos de manera muy rápida y otros casos se demoran mucho tiempo. Lo digo en la generalidad. Ustedes, cada uno con su ideología, puede pensar lo que más le guste, no me importa. Pero yo lo digo en la generalidad y entonces en la respuesta a esta pregunta, ¿por qué un caso antes y otro después? Bueno, pueden pensar, bueno, tienen que preservar sus cargos. A veces prefieren no resolver para preservarse sus cargos, a veces tienen que resolver para preservarse sus cargos, según la situación fáctica del momento. ¿Sí? Si hay una manifestación con 2 millones de personas en la calle, por un fallo judicial del cual se está esperando una sentencia, y tal vez tengan algún tribunal, un juez, una jueza, una corte, tenga que resolver, ¿no es cierto? Tal vez algún caso que no requiere mayor importancia, no. Tal vez alguna apretadita, ¿entiéndeme la apretadita? De esas que no conocemos, silenciosas, hace que un juez o una jueza resuelva tal o cual cuestión. Tal vez hay intereses por parte de la institución judicial, a quien le toque, de resolver en un sentido o en otro. Y por supuesto, sí, tal vez hay un interés mayor. Y está bien Sí, que lo digamos. Un interés también se mayor, ya muestra termino, espérame, que es al que se referían Pablo, Sol Cantero, Abel Rivas y Solvay, que es, sí, bueno, tal vez están haciendo lo que supuestamente están llamados a hacer, prevalecer la jerarquía de las normas, interpretar la ley, dirimir un conflicto. ¿Me siguieron? Todas son respuestas válidas, pero no quiero que la única sea la formal. ¿Me siguieron el razonamiento? No invalido lo que están diciendo, todo lo contrario, porque eso es lo que están haciendo. Y aparte, si no, sería hablar mal de todos los jueces y las juezas o todos aquellos que creemos en el sistema judicial. Y esto estaría muy mal. Pero no tienen que olvidarse de que no es el único elemento a tener en cuenta a la hora de interpretar por qué hacen lo que hacen. Sí, están interpretando la ley, están haciendo el control de constitucionalidad, están haciendo su trabajo, también están preservándose en sus cargos, también están atendiendo a determinados intereses. Y no sé qué más dije. Micaela. No, que yo iba a decir también cuando a un conflicto se lo pasan de un juez a otro, que van pidiendo cambio de juez, eso es por las conveniencias que tienen, ¿no? Hay que hablar en cada caso puntual. Miren, yo se los digo, cuando se los digo casi no como respuesta formal. No se puede afirmar cuando pasa un caso de un tipo de un tribunal a otro, ¿sí? O de un fuero a otro. Bueno, esos cambios que ustedes ven en las noticias, no podemos hoy acá, en la generalidad, decir eso es por tal o cual motivo. Porque sería injusto, no es justo hablando de justicia, para con cada uno de los millones de casos particulares en los que hay alguna justificación.
¿Está? No, pero yo digo que hay ciertos que si vos lo ves al conflicto te das cuenta, Bueno, por que eso. no digo todos, No, pero sí. yo te entendí perfecto. Lo que pasa es que no quiero acá como docente decir, no, todos los casos pasan de un lado a otro porque tal o cual cosa. No. Solamente que sí decirte, Micaela, y a todas y a todos, que para analizar una situación, uno de estos pases o uno de estos mecanismos a los cuales vos haces referencia, hay que verlo en el caso concreto. Y está, todo es válido. Bueno, ahí tenemos un concepto de poder judicial, ¿les parece? Bueno, si no les parece, igual ahí lo tenemos. No, pasa que se le entrecortó. Ah, les decía, ahí tenemos un concepto, en todo este tiempo que estuvimos charlando, un concepto de poder judicial. Ahí me gusta, Mariana Laura me va tirando, pum, 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 pero yo no puedo atender. Sí, el caso de Nisman, miles de casos, el caso de Nisman también, muchos casos. Sí, sí, me gustaría que entiendan o que sepan que el Poder Judicial es, en sentido amplio, órgano de gobierno y por lo tanto es un órgano político, ¿correcto? Acá hay otra distinción que hacer. Si ustedes ven el recorrido, digamos, de la formación institucional, de la modernidad, aparece constantemente desde la teoría la insistencia de que la institución judicial es, vamos a poner entre comillas ahora, técnica, ¿sí? Como hay una especie de saber o expertise técnico que la alejaría de la decisión o motivación política, ¿sí? Y que entonces habría que separar de alguna forma poder judicial de poder político. Pero no se puede. Yo no soy partidario de esta postura. Esto no significa que ustedes no lo puedan afirmar, digan lo que quieran, no hay problema. Lo importante es que lo que digan esté sustanciado. Sustanciado significa que... Pero si se hace eso, se tendría que reformar la Constitución, me parece, cosa? ¿no? ¿Qué Si se se tiene que separar el poder político del poder judicial. Porque algunos jueces los elige el presidente. A ver, ¿No? ahora vamos a la forma de elección. Yo quiero conceptualizar esta idea. Desde la teoría hay una fuerte insistencia en que el Poder Judicial es un poder que no gobierna y que no hace política. Yo les diría que hay fuertes motivaciones, no vamos a hacer un recorrido histórico acá, tal vez tuvimos un poquito la primera clase que yo les di, pero no desarrollamos este tema, que es cómo se formaron los institutos judiciales y cómo se creó teoría respecto de que el Poder Judicial no era un poder político. ¿Para qué? Para separarlo de las motivaciones o las pasiones populares. Entonces habría una especie de creencia respecto de que las decisiones que se toman no son políticas, de que no hay prejuzgamientos, de que la ley es imparcial, ¿sí? De que los fallos son objetivos. Todo eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque hay prejuzgamientos, porque las decisiones son subjetivas, porque la ley es subjetiva, ¿correcto? Porque atiende a determinados intereses y situaciones puntuales que se van desarrollando en el marco de las tensiones, de las luchas de fuerzas que generan ese tipo de legislación. Entonces, ninguna ley es objetiva, está tendiendo a una situación conflictiva que volcó la balanza para un lado o para otro, ¿sí? Y después las decisiones judiciales pueden ir en ese sentido o contrarias al orden normativo, intentando reparar de algún lado o haciendo política, si lo ven de otra forma, leyes
respecto a las cuales la institución, el juez, la jueza, a quien le toca fallar, no está de acuerdo. Pero la virtud de decir, digamos, que tuvieron al decir que era una institución no política, los mantiene alejados y alejadas, jueces y juezas, de el control ciudadano, ¿sí? O de la soberanía popular. Yo con esto no me quiero explayar acá porque necesito hacer la clase de historia respecto a este tema, ¿no? Que es cómo se formaron las cortes, cómo se formaron los órganos judiciales al inicio. Estamos hablando 1780. Sí, por lo menos sepan que cuando vieron control, vieron control, ¿no? Bueno, que el origen del control judicial es una creación que parte del propio Poder Judicial. Es decir, hacer prevalecer la jerarquía de las normas, hacer prevalecer el orden constitucional y con ello entonces una situación puntual que es la Constitución, que no es la de todos, sino la resultante de una situación de relaciones de fuerza, es una decisión propia de los jueces ajena a la soberanía popular. No es que hay una decisión popular respecto de que sea el Poder Judicial el que haga el control. Eso nadie lo decidió. No hubo un poder constituyente, si lo hubiese habido, que deliberadamente dijera, es el Poder Judicial el que va a interpretar la ley del pueblo. Nunca lo hubo. Entonces ese es, digamos, como sería el primer elemento a tener en cuenta para decir, señores, esto no es un órgano judicial técnico. Acá hay decisiones motivadas en cualquier tipo de cuestión, menos la objetiva de la ley. Es por eso que es tan importante para todos los gobiernos y para todos los organismos sociales, cámaras empresariales, sindicatos, iglesias, fuerzas armadas, movimientos sociales de todo tipo, controlar de alguna manera sectores del Poder Judicial. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se asegura de esa forma que ciertos intereses a los cuales cualquier tipo de organización atiende, espera, estén resguardados en ese Poder Judicial. Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo. Ustedes estudiaron, seguramente tuvieron historia económica, porque esas materias tienen, ¿no? ¿Ubican el Plan Marshall? Bien, Abel me dice que sí, Micaela me dice que sí, me gusta. ¿Ven? Menos mal que tienen cámara. Sí. Y Paula también me dice que sí. Y también Flavia. Bueno, Plan Marshall. No sé si se acuerdan que cuando Estados Unidos otorga el Plan Marshall, son 2 condicionamientos. ¿Eso lo tienen? A ver cuáles. Uno, para que lo vi el cuatri pasado, no puede ser. No puede ser que no sepa si viste el cuatri pasado. ¿Cómo 2 condicionamientos? No entendí eso. Claro, Estados Unidos dice, bueno, yo le voy a dar el Plan Marshall, como lo de las vacunas de Moderna, ¿vieron? Yo te doy la vacuna, pero yo te la dono, pero si me compras después. Si no, claro, vos tenés, lo que decían es que nosotros teníamos que dejar que entre mercancía estadounidense, pero ellos se podían limitar la compra de nuestros productos. Esa era una condición. Ellos tenían varios ejes, pero digamos, el más importante era que tenían un problema de sobreproducción, ¿correcto? Tenían que vender su excedente al mundo, al mismo tiempo tenían el problemita, no, estaban en la faz en la que el dólar seguía imponiendo como moneda mundial, porque ustedes saben que el periodo entre guerras y hasta la Segunda Guerra Mundial fue un periodo en el que no rigió más el patrón oro, pero tampoco había patrón dólar, vamos a decir. Por ejemplo, México tuvo patrón plata. Y
digamos, esa dislocación que hubo en el mundo, o ese periodo de anomia respecto al mercado, era porque la geopolítica mundial estaba, digamos, ahí como una balanza equilibrándose, no equilibrándose, inclinándose. Entonces Estados Unidos quería prestar dólares, pero que con esos dólares le compraran su mercancía. ¿Correcto? Entonces, el condicionamiento 1, que tenía, digamos, varias consecuencias, una era la vigencia del dólar como moneda común de intercambio, 2 era generar un problema de, digamos, el excedente que Estados Unidos tenía, venderlo a Europa. Al mismo tiempo nos perjudicó a nosotros porque dejaron de comprarnos, ese va aparte, ese no lo pongo. Pero el otro condicionamiento del cual tal vez ustedes no sepan, y porque no me fui de tema, era que no podían los países, escuchen, que aceptaban el plan Marshall en Europa, en el periodo de reconstrucción, no podían tener dentro de sus gobiernos miembros del Partido Comunista. Esa no la sabían, ¿eh? Esa no la sabían. Esa era otra de las... ¿Vieron cuando el FMI viene y te pone reglas? Bueno, esta era una que le ponía el plan Marshall a Europa. Entonces, no podían tener miembros del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque los gobiernos europeos no son como los nuestros, en los que hay un presidente, bueno, en ese momento ni siquiera, porque se manejaban con golpes cuando no les gustaba un gobierno, pero en ese momento, en Europa, perdón, los gobiernos son gobiernos de coalición, porque son sistemas en general parlamentarios. Entonces pueden tener una coalición en la que el primer ministro puede pertenecer a un partido, ¿sí? Pero el ministro de Economía puede ser de otro partido en la coalición. ¿Se entiende esto? Esto lo digo rapidito así para pasarlo rápido. ¿Qué le exigía a Estados Unidos a los parlamentarismos europeos? Que ninguno de los ministros sea miembro del Partido Comunista. Ya estábamos abiertamente en el periodo de la Guerra Fría, ya había por supuesto no iba a haber nazis dentro de un gobierno europeo, porque habían perdido la guerra, pero tampoco comunistas. Entonces, Italia, que tenía como partido más importante al Partido Comunista dentro de sus relaciones de fuerzas al interior de ese país, pero que había sufrido como ningún otro, digamos, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los enfrentamientos habían sido básicamente en Italia, porque habían los aliados que entraban por el sur, ¿viste? Desde África, y los nazis que resistían por el norte, Suiza, Milán, ¿no? Bajando por Austria, ubican, no sé. ¿Qué hace entonces el Partido Comunista en el acuerdo para recibir el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial? Dice, está bien, nosotros no vamos a ser miembro del gobierno, es decir, del gabinete, pero ¿con qué nos quedamos? Y ahí vuelve al tema en el que nos estamos ocupando. ¿Con qué nos quedamos? Dicen los miembros del Partido Comunista. ¿Tan difícil es? Con el Poder Judicial. Exacto. Claro. Nos quedamos con todos los cargos de jueces, sobre todo jueces laborales. Entonces, todos los jueces, y sobre todo del trabajo, en Italia de posguerra eran todos miembros del Partido Comunista. No solo pasaban por alto esta idea que tenemos nosotros acá, porque es muy latina esa idea, ¿no? De que el juez no participa en política. No solo no es eso, sino que todo lo contrario. Los jueces eran miembros del Partido Comunista. Y esa era la forma que tuvieron, digamos, de entre ellos arreglar la cuestión de manera tal de poder recibir el plan Marshall y al mismo tiempo mantener cuotas de poder. Y por supuesto que vos sabías que si un caso te toca en un juez comunista que atiende, digamos, a la soberanía de los trabajadores y no a la soberanía popular, los fallos van a ser a favor de los derechos de los trabajadores. ¿Comprenden esta idea? Entonces, por ejemplo, si vos sos una organización feminista, vas a querer tener jueces y juezas feministas, ¿o no? Para cambiar, digamos, la patria, ¿cómo se llama? Ya decir patria sería esto, el sistema heteronormativo, ¿no? Si quieren, ahora como... si vos querés tener jueces que defienden la matria, muy bien, Flavia. Entonces, si vos querés que tal conflicto se resuelva en tu favor, tenés que tener ministros, secretarios, funcionarios, legisladores,
que operen en tu favor y al mismo tiempo poder judicial que opere en tu favor. Esto lo digo para todas, todos y cada uno y cada una en el área y en el tema que les parezca. ¿Siguen esto? ¿Qué? Está hablando de las coimas, profe. Son todos coimeados, No estoy hablando de las coimas, estoy hablando de intereses. arreglados. No, ¿por qué arreglados? Y claro, si un sindicato quieren que falle a favor y lo tiene que acomodar de alguna manera. No. Escuchen una cosa. Una cosa son las coimas que existen, digamos, o no sé, sí, llamémoslo como quieran. Cámaras empresariales, sobre todo, que son las que, digamos, cuentan con mayores caudales de dinero, mejores beneficios, medios de comunicación, pero también tenemos que pensar que si la ley no es objetiva, como acabamos de decir, porque es el resultante de relaciones de fuerza y conflictos de interés, ¿sí? Quienes tienen que ir y aplicar o decir la ley o interpretarla en un favor o en otro, o a favor de un grupo u otro, pueden adscribir ideológicamente a las posturas de las organizaciones que allí los ponen. Es decir, si el sindicato, digamos, de, qué sé yo, curtidores, logra ubicar, es difícil que lo logre, ubicar un juez de trabajo en un área sensible, bueno, tendrá garantizado tal vez ahí que todos los fallos sean en su favor. Lo mismo si, qué sé yo, la Asociación Argentina de Empresas, AEA, que agrupa las mayores empresas de la Argentina, logra ubicar jueces comerciales en las áreas sensibles donde se resuelven las cuestiones comerciales que atienden a los conflictos de esas empresas. Y no es por coimas, es por pertenencia, por convicción ideológica, por permanencia en el cargo, bueno, todo lo que dijimos al principio, o por creer con total honestidad, porque no hay que decirlo, de que cuando uno está fallando de esa forma, lo está haciendo atendiendo a la vigencia del sistema normativo y los principios de derecho en los cuales uno cree. Eso no tiene que ser por una coima. Si yo soy, qué sé yo, discípulo de von Hayek, ¿leyeron a von Hayek? O Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1979, ¿sí? Y estudié en esa escuela, y yo creo en la teoría del libre mercado, y asumo como juez, y por supuesto que todos los fallos voy a decidirlos en función de ese principio ideológico, y no necesito que alguien venga y me ponga un sobre por abajo de la mesa. ¿Por qué? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y si yo soy un militante, yo soy, no sé, mi papá era maquinista de tren, mi abuelo era maquinista de tren, y yo hice carrera dentro del sindicato de los maquinistas, y llegué a un puesto importante, y después estudié Derecho en la Universidad de los Trabajadores, no la Universidad de los Empresarios, ¿sí? Y concursé para juez, y llegué, y me vino una situación conflictiva entre un maquinista y el dueño de una concesión de trenes. Y voy a fallar a favor del maquinista, ¿y por qué? ¿Porque me pusieron sobre abajo de la mesa? No, porque vengo de un sindicato, porque mi abuelo era maquinista, porque mi papá era maquinista, porque yo toda la vida estoy con los maquinistas, hago la merienda con los maquinistas, vamos al cine con los maquinistas y soy a full del equipo de los maquinistas, juego al fútbol con los maquinistas. ¿Siguen este concepto? Y eso es por convicción ideológica. Y no tiene que haber ni en un caso ni en otro una coima. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y acá me pone, pero supone que debe ser imparcial. Claro, pero eso lo dije al principio. No hay imparcialidad porque la decisión es subjetiva y la ley también lo es. ¿Siguen este razonamiento? Sí, perfecto, profe. Piensen en la creación de la legislación. En la creación hay debates. Hay un 51% que estuvo a favor de una cosa y un 49% que estuvo a favor de otra. ¿O no? O puede haber unanimidad en una sanción de una ley y puede haber oposiciones posteriores, o gente que no participó, o generaciones que cambiaron. Y podemos estar en contra. Y es más, desde el propio Poder Judicial, muchas veces se empieza a modelar una nueva legislación que contraría la vigente y que eso va forzando después una legislación, entre comillas, si quieren, más moderna o diferente. Porque muchas veces es desde la institución judicial
que se promueven los cambios legislativos que van a operar después. Millones de veces. Jueces y juezas que fallan en un sentido distinto de lo que dice la ley, atendiendo un principio mayor, si quieren, que fuerza en el futuro la modificación de una legislación. Y después tenemos fallos contradictorios, bueno, a cagar. Sí, un caso así como que se puede ver de la subjetividad que tiene es en su momento cuando en Estados Unidos estaba, o sea, había esclavitud y después de determinado tiempo se abolió eso. ¿Y por qué? Porque cambiaron por ahí las personas que estaban en ese momento y cambió la sociedad en sí. Entonces todo como que va cambiando, ¿no? Sí, sí, exactamente así. Igual no hace falta que lo piensen como con los grandes hitos de la historia, como la esclavitud, me encanta, está bien, pero pueden ser cosas más pequeñas. No, claro, yo para que quede bien en claro a lo que iba, pero sí, hay cosas mucho más pequeñas. No quiero decir con esto que lo que dice María Laura no tenga algún tipo de pertinencia. No sé, claro, en un sistema capitalista el dinero es muy atrayente y si nos dicen que el éxito, ¿no? Si nos dicen a través de los sistemas de agenda de información, por donde lleguen, por la televisión o por YouTube o por TikTok, que el éxito se corresponde con tener más bienes y más dinero y encontramos un atajo para llegar al éxito, bueno, en el sistema capitalista somos todos muy permeables a llegar al éxito de la manera más rápida posible, ¿no es cierto? Con tu caso que... Para decirlo decorosamente, sí, decime, Abel. Sí, con tu caso, por ejemplo, la persona que se vio perjudicada por tu fallo puede apelar y pasar Sí. a la corte. Bueno, Abel, te voy a hacer caso. Vamos a explicar cómo se organiza el Poder Judicial, porque si no te voy a volver loco, ya sé. Los estoy volviendo locos y locas con conceptos y ustedes necesitan anotar algo en el papel, ¿no es cierto? Y no anotan nada. Si hablo. ¿Y saben qué? Puedo estar todo el día hablando así y no van a anotar nada, pero tienen que anotar algo. ¿Qué van a anotar? Bueno, anoten cómo se organiza el Poder Judicial. Lo tienen en la Constitución, ahí está. Ahí está todo. ¿Para qué me necesitan a mí? Si está todo en el capítulo del Poder Judicial, ¿o no? Para interpretarlo, profe, porque yo no entendí nada de ¿No los entendiste nada, Flavia? Bueno, a ver, Un dale. quilombo, mucho palabrerío. Mucho palabrería al pedo, todo al pedo. La verdad, Flavia, tenés razón. Quédate tranquila. Anotá artículo 108, Poder Judicial. ¿Para qué tanta pelotudez, concepto? Al pedo total. Anotá, 108, Poder Judicial. Corte Suprema, demás tribunales. ¿Está bien? ¿Eso querías? Ahí estamos, sí, ahí por lo menos. Ahí Ahí. tengo 2 renglones por lo menos Ahí de la tenés clase. 2 renglones, ahí va. Anoten como Flavia. Pero tienen todo ahí esto. 108, Poder Judicial. 110 y 109 son los artículos del Poder Judicial. Sepan que de la misma forma que cada provincia tiene un poder ejecutivo y un poder legislativo, tiene también su poder judicial, ¿cierto? Porque todas las provincias se organizan de la misma forma que la nación, que es según el sistema continental americano. No todos los países son iguales. Tenemos nosotros un diseño que pensamos que es el único, pero ciertamente no lo es. La mayoría del mundo no tiene como tenemos nosotros, ¿eh? Nosotres. No crean que somos la universalidad del mundo. Entonces, cada provincia tiene su tríada. Es mentira que es una tríada, porque hay más órganos de poder. La fiscalía en general es un cuarto, si quieren, poder en la formalidad, porque el poder real pasa por otro lado. ¿Claro? Lo que estamos hablando de las instituciones representativas. Justo que el Poder Judicial no representa porque no es elegido por nadie, pero no importa. Son las instituciones representativas de poder, aun si no son elegidas popularmente. Entonces, hay poderes judiciales provinciales y hay un poder judicial federal. ¿Anotaste, Flavia?
Sí, ahí va. Ahí va, Ahí ahí va. vamos por el tercero. Después le voy a decir a Belén, no le preguntes nada a Flavia de concepto del Poder Judicial porque no entendió No, nada. por favor, no. Encima estaba esperando esta clase porque pensé que el texto no lo entendí nada. Y bueno, lo lees tranquila. Pero bueno. ¿Qué querés que haga? Yo te lo puedo decir todo como vos querés. Yo sé, yo puedo hacer la clase que vos estás esperando. Pero, ¿debo hacerlo, Flavia? ¿Debo dar la clase como vos la estás esperando? Yo estoy podrido. No, Yo tengo de ver 42. no, pero bueno. Estoy cansado de repetir esto, entonces no quiero decirlo más. Está, y bueno, y ahí está el Poder Federal, ponelo, que es el Poder Judicial Federal. Y anoten para Flavia y todas las Flavias que están acá, que el Poder Judicial... Qué maldad, qué maldad. No, perdóname. El Poder Judicial Federal coexiste con los poderes judiciales provinciales. Ahí la compliqué. Coexiste es una palabra que existe en simultáneo. Coexiste, Entonces, por ejemplo, vos viajás, qué sé yo, ¿a quién se fue de vacaciones de invierno? A ver si tenemos alguna afortunada o afortunado. No veo manos levantadas, pero no hay cámaras. De los que tienen cámara, nadie se fue a ningún lado. Y aparte, ¿quién está en alguna provincia que no sea Buenos Aires? Provincia, ¿no? Yo soy de Misiones. Ahí está, ¿ves? Sol está en Misiones. Sí. Y Raúl, no sé dónde está. Raúl, Sí, estoy en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema laboral en Chubut o un problema comercial en Misiones, uno en el norte, casi ahí al límite con Brasil, hace calor. ¿Qué temperatura es ahí, Sol? La verdad, yo tengo frío acá, pero... Te veo abrigada. Sí, estoy abrigada, tapada y todo, pero no soy acá. Más que en Buenos Aires, obviamente. A Raúl yo ni te pregunto, porque si abrís la puerta te volás. Si abrís una puerta de un lado y una ventana del otro, vuela todo como un torbellino, ¿o no? Así es, acá sufrió mucho el viento. Me imagino que va a ser terrible. Sí. Sí, bueno. Entonces yo digo, si tienes un problema comercial o un problema laboral en Misiones o en Chubut, ¿qué poder judicial atiende ese conflicto? El Poder Provincial. Exactamente. Raúl lo tiene muy claro, se ve que ya tuviste algún problema, Raúl. Algunos. Bueno, el Poder Judicial Provincial, ¿está claro? Es decir, cada provincia tiene su Poder Judicial y cada provincia, según su constitución, en este caso la constitución de la provincia de Chubut o la constitución de la provincia de Misiones, tienen su forma de organizar su gobernación, su sistema legislativo y su institución judicial. Y sus propios códigos, ¿no? ¿Cómo? Y sus propios códigos. No, por supuesto que su legislación significa sus propios códigos. Claro. En su propia Okay. legislación, la forma de organización de los poderes representativos de la provincia, ¿sí? Y en ese marco, una ley provincial que organiza el Poder Judicial Provincial, con un consejo de la judicatura provincial, con concursos provinciales, ¿sí? Y ok. Y entonces ahí Flavia diría, ¿qué corno hace el Poder Judicial Federal? Exacto. Exacto, esa es la pregunta. Y ahí viene, hay que responderlo así lo anoto. Y ahí ella responde. Bueno, claro. Entonces el Poder Judicial Federal es organizado desde el Congreso de la Nación y Presidencia o Poder Ejecutivo Federal, ¿sí? Con leyes emanadas del Congreso de la Nación para organizar una institución que existe en todo el territorio del país, ya sea Misiones o Comodoro Rivadavia, coexistiendo junto con el Poder Judicial Provincial, pero atendiendo a conflictos puntuales, ¿sí? De los cuales no se encarga el Poder Judicial de cada una de las provincias. Entonces, por ejemplo, vos podés tener en Comodoro Rivadavia la casa de Raúl
y al lado una puerta que dice jueza provincial de Comodoro Rivadavia, y al lado otra puerta que dice juez federal con asiento en Comodoro Rivadavia. Y Raúl puede tocar a la puerta o a uno o a otro según determinadas características puntuales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y se Por conocen, ejemplo, el juez y jueza, son amigos, amigas, charlan, pero se ocupan de cosas distintas. ¿Qué me quieren decir? federal, por ejemplo, responde al narcotráfico. Bueno, está bien, está bien, está bien. No queremos complicar todo. Vos apúntatelo, Alexander, se ve que lo sabés. No queremos que, digamos, descompaginar la clase, pero está correcto. Ustedes no anoten eso como eso que dijo Alexander, no lo anoten ya como Poder Judicial Federal, narcotráfico, porque no van a entender nada. Pero lo que dijo Alexander está bien. Sí, María Laura. Profe, entonces en una provincia hay jueces provinciales y jueces federales. ¿Jueces o juezas? Sí. Bueno, sí. Te jorobé, ¿eh? Sí, exactamente. Federales y provinciales. Los dos a la vez. ¿La diferencia cuál es, María Laura? Que los federales los pone el presidente con el Consejo de la Magistratura, con el Congreso Nacional. ¿Entendiste? Sí. Y los provinciales no. Los provinciales, ¿quién los pone? La gobernadora, el gobernador con la legislatura provincial. El poder ejecutivo de cada provincia. Exactamente, el poder ejecutivo y el poder legislativo de cada provincia, y te diría, si querés mejor, ponelo así, María Laura, la constitución de cada provincia. ¿Está? Porque ahí la constitución te resume todo. Ejecutivo, legislativo, todo completo, el pack. Me pregunta Daniela que explique Cava. No, no voy a explicar Cava. No voy a explicar Cava porque es para una quinta clase. Entonces, si yo explico Cava ahora, sería, digamos, sería generar un quilombo bárbaro en este momento, Daniela. No lo quiero hacer. Entonces, Una pregunta. hago un lío bárbaro. Cava es como. Cava, si quieren, sin explicarlo, es como si fuese una especie de monstruo con 3 ojos, 4 cabezas. Un bicho raro que nadie entiende. Porque Cava está en un periodo de transición que empezó en 1880 y que todavía no terminó. Y no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos si va a desaparecer antes la Argentina o algún día Cava tendrá una situación que nos permite clasificarla de alguna forma. Todavía no la podemos clasificar. Bueno. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos del Consejo de la Magistratura, vieron que al principio me dijeron cómo deberíamos empezar la clase y yo lo estoy terminando y no arranqué. ¿Cómo deberíamos empezar? Y uno diría, bueno, Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, bueno, todo eso es federal. Es decir, si vamos a estudiar el Consejo de la Magistratura, es el Consejo de la Magistratura federal. Si vamos a estudiar la Corte Suprema, es la Corte Suprema federal. Y si vamos a estudiar cómo se organizan jueces y juezas en cámaras y en primera instancia, son federales, no provinciales. ¿Está? Bien. Nosotros tenemos una corte que tiene 5 miembros que son elegidos y elegidas por presidencia con acuerdo de 2/3 de los presentes, habiendo quórum, de la Cámara de Senadores. Todo esto no hace falta ni que lo repitan, lo leen. Esto es elemental. Profe, Sí, ¿por qué tantos fallos que no entiendo un pomo ¿tantos fallos en dónde, perdón? que nos dieron para leer? ¿Cuáles te dieron para leer? El texto de TEA, creo que es. No sé. Ah, bueno, no los leemos. Para esta clase sería, creo que era el fallo Rizzo. Claro, Bueno, Belén claro. dijo que de última leamos solamente los que hacen mucho hincapié en el texto, que era el Rizo y el no me puedo acordar el otro. Ya sé, lo que pasa es que Belén me pide que dé todo, ¿viste? Yo no puedo dar todo. Porque si yo les intento dar todo, es como que no agarran nada. Yo prefiero darles poquito y que entiendan poquito,
a darles tanto y que no entienden un pirulo. El fallo Rizzo es un fallo, es como muy puntual, es como decir, bueno, quiero estudiar computación, bueno, dale, listo, vamos a programar en SAP. No, pará, no sé ni lo que es una computadora, esto es un monitor, a ver, monitor, bien. Esto es un teclado, ustedes ya quieren meterse adentro y entender todo el circuito de funcionamiento y no entienden un pirulo, ¿comprenden? Fallo Rizzo es un fallo que decide sobre la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura en un periodo puntual, 2013, en un contexto particular, en un gobierno, en un momento particular de la Argentina. Es un quilombo. Sí, decime, Sol. O sea, pero usted en el parcial va a tomar lo que está explicando ahora, básicamente. ¿Se enfoca en eso? Sí, yo preguntas del parcial todavía no respondo. Vamos con los temas. Vamos con lo que estamos explicando, porque no terminamos. Después sigue Belén. Vos presta atención. Entonces, les decía, la Corte Suprema está compuesta por 5 miembros, ¿sí? Son elegidos, como ya les dije, por presidencia, por Poder Ejecutivo, en acuerdo con 2/3 de los miembros presentes del Senado, habiendo quórum. Al mismo tiempo, en el año 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó un decreto que tiene vigencia, no creo que pierda vigencia, sino que se ampliará en el futuro, que es el decreto 222/03, ¿sí? Que da participación popular en algún sentido, ¿sí? A la elección de los miembros de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque le obliga al presidente de la nación, cada vez que hay que elegir un miembro de la Corte, postular su candidatura con anticipación, no de un día para el otro, abriendo, entre comillas, el juego a las impugnaciones que puedan surgir por parte de organismos interesados de la sociedad civil, ¿m? Y al sometimiento por parte del juez o la jueza, del candidato o candidata, a, digamos, las consultas, las dudas, las objeciones, los requerimientos de esas entidades interesadas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y es cierto que no es una opinión consultiva, digo, sí, es consultiva, pero no es obligatorio, digamos, por ejemplo, uno puede decir, postuló a tal, todos lo rechazan, pero lo ponemos igual, es decir, puede pasar. Es cierto que no es obligatorio para el Senado ni para la presidencia atenerse a lo que diga la sociedad civil, además no hay una votación, pero a lo largo del tiempo la práctica ha demostrado que no es menor, digamos, la participación, porque se genera, digamos, una especie de legitimidad respecto de la persona que va a ocupar el cargo y algún tipo de responsabilidad frente a la ciudadanía. Si me preguntan a mí, yo estoy totalmente a favor de que todos los jueces y las juezas tengan una elección que tiene que ser de alguna manera popular en algún punto. Y el otro gran elemento, pero esto no solamente para los jueces de la Corte, sino para todos y todos los jueces, una limitación en el tiempo, porque los jueces y las juezas duran en su cargo, bueno, según lo que dice el artículo 110, mientras dure su buena conducta, según lo que dice el artículo 99, inciso cuarto, hasta los 75 años de edad, pero no duran 4 años como duraría, qué sé yo, un legislador, ¿correcto? O 6 como duraría un senador o senadora. No tienen una limitación temporal. Y bueno, todo eso tiene sus consecuencias, no las vamos a analizar acá. Los otros miembros del Poder Judicial, que no son miembros de la Corte, para completar el esquema de Flavia, son también elegidos por el Poder Ejecutivo con el mismo acuerdo de 2/3 del Senado. Es igual eso. Con la diferencia de que
el Poder Ejecutivo no puede elegir un candidato a juez que no surja de una terna, es decir, una nómina de 3 postulantes que haya elaborado de manera previa el Consejo de la Magistratura. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Lo voy a decir ahora al revés, porque Micaela no lo entendió. Para eso estaban las cámaras prendidas. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la elaboración de los concursos, una prueba, chicos, chicas, una prueba, para todos y todas aquellas que quieran postularse a jueza. Usted quiere ser, por ejemplo, Maite quiere ser jueza. Bueno, ¿qué hace Maite? Bueno, no puede decir, me hago amiga de Alberto Fernández. No, tiene que ir, presentarse ante el Consejo de la Magistratura, rendir un concurso, hacer la prueba, presentarse en una especie de concurso de una audiencia, presentar su currículum, qué hizo, dónde da clases, qué libros escribió, qué le gusta, qué series ve, qué come a la noche, dónde va, no, todo eso no. Bueno, pero sí una serie importante de cosas, y a partir de ahí, ¿qué hace el Consejo de la Magistratura? Elabora una terna con los 3 mejores. Las 3 mejores son aquellas de las cuales el presidente, en este caso hoy Alberto Fernández, debería elegir una y después someterla a la votación del Senado. Entonces, para elegir hoy una jueza hace falta, digamos, esta participación de todos los órganos. ¿Entendieron? ¿Por qué es tan importante? Bueno, justamente porque duran de por vida después. Pregunta. Pregunte. Estamos hablando de jueces federales, ¿no? No provinciales. Siempre de jueces federales, siempre. Dale, Una gracias. consulta. ¿Cómo? ¿Quién regula el buen comportamiento para que se mantengan en el poder, por ejemplo? Bueno, responde vos. Es que siempre se acomodan para lo que decías antes, mantenerse en el puesto, entonces por eso no es duran que tantos siempre se años. acomoda, no, yo no dije eso, No, bueno. Yo dije que no, porque si no se malinterpreta. Escuchen. No, igual yo entiendo dónde vas, pero yo no dije eso. Yo dije que uno de los intereses fundamentales de todos los miembros, que no solamente son del Poder Judicial, sino de la administración en general, es mantenerse en el cargo. ¿Correcto? Porque el cargo otorga muchos beneficios. Sí, además somos seres políticos todos, entonces creo que las decisiones son influidas un poco. Eso te lo dejo para vos, no está ni bien ni mal, está correcto. Lo que vos pienses está bien en ese sentido. Ahora, lo que dice la norma de la ley es que duran en el cargo mientras dure tu buen comportamiento y no tenga más de 75. Está bien, ¿quién controla eso? El Consejo de la Magistratura, así que. Ok. No, formalmente sería así. Es decir, bueno, no me gusta lo que hizo esta jueza. Bueno, el encargado de denunciarla y en todo caso de ponerla del cargo es el Consejo de la Magistratura. Y otro órgano más, anoten si quieren, está ahí, artículo 115, jurado de enjuiciamiento. ¿Está? Profe, pero si es miembro de la Corte, ¿no se ocupa el Senado a través del juicio político? Correcto, María Laura. Yo estaba hablando para la generalidad de los jueces y las juezas. Si son miembros de la Corte, será el juicio político que está previsto, como ustedes habrán visto con Carla seguramente, entre la Cámara de Diputados, que es la encargada de acusar, y la Cámara de Senadores, que es la encargada de juzgar. Correcto, María Laura. Es así. Esto no es que tenemos millones de casos, tenemos, por ejemplo, un gran juicio político que hubo a los miembros de la Corte en el 46, ¿sí? Bajo el gobierno de Perón, que echó a todos menos uno, porque dijo que no se adaptaban, no se ajustaban a la nueva justicia social. Había un juez que sí era peronista. Y el otro caso fue de juicio político, estoy hablando, bajo el gobierno de Kirchner. Todos los jueces de la mayoría, lo que se llamó en los medios de comunicación la mayoría automática de Menem,
que después fue vista como responsable de las políticas, digamos, de los años 90, y de esos jueces, dos o que no sé si uno o dos, pero dos con juicio político. Uno seguro es Bogiano, creo que el otro es Moline O'Connor, no lo conoce, no importa. Boser. Perdón, que Dije Boser. No, Bossert renunció en el 2002 por fatiga moral. Que fueron, que afrontaron el juicio político y bueno, fueron destituidos. Después nosotros igual tenemos descabezamientos de jueces de la Corte desde el golpe del 30 en adelante, todos los gobiernos militares, digamos, básicamente todos los gobiernos desde la historia de la Argentina tienen su corte. ¿Ah? Todos de alguna manera los gobiernos han logrado tener su corte. Y les diría que si me nombrás como asesor, también te asesoraría diciendo, tenés que tener tu corte. Hasta ahora los únicos dos gobiernos que no intentaron tener su corte son dos. A ver si adivinan cuáles. Alfonsín. No, Alfonsín tuvo su corte. No. Es decir, Alfonsín asume y nombra la corte, nombra su corte. De la Rúa. De la Rúa es uno. ¿Y el otro? Alberto Fernández. Son los únicos dos hasta ahora. El resto, más o menos, tuvieron su corte. Esto es para haberlo desarrollado. Alfonsín tuvo un gesto porque Alfonsín cuando nombra la corte, él decía que la corte tenía que ser una corte plural. Ya estamos pasados de hora, ellos si quieren ya... Pues ya veo que se van yendo. Ya termino. Ya termino, esta clase no terminaría nunca. Pero sí les digo, por ejemplo, para acotar lo que dice María Laura, Alfonsín tuvo el gesto de nombrar una corte plural porque él entendía claramente que la corte era un órgano político, pero que tenía que ser plural atendiendo a las fuerzas, digamos, que componían la representación en Argentina. Entonces nombró un juez representante de cada partido político. Contrariamente a lo que uno puede pensar de que el juez es imparcial y toda esa parafernalia, Alfonsín puso, por ejemplo, a Fait, que era miembro del Partido Socialista, creo que era Barra, que era miembro del Partido Peronista, a Belucio, que era miembro del Partido Radical, yo no me acuerdo ahora todos, y no sé si estoy diciendo bien Barra, creo que era otro, pero bueno, nombró un juez por cada partido, ¿entienden? El que entendió bien cómo funcionaba fue Menem, que los gobiernos militares o los gobiernos que venían post dictadura militar no tenían este problema porque nombraban su corte. Frondizi tuvo su corte, Ilia tuvo su corte, ¿correcto? Todos los gobiernos militares tuvieron su corte, Perón hizo juicio político, tuvo su corte, Kirchner, Macri tuvieron su corte, Alfonsín también, pero tuvo este gesto, que les estoy contando ahora. Menem no, logró tener una mayoría que le fallaba siempre a favor de las políticas de su gobierno. ¿Siguen? La de Kirchner tuvo como ambivalencia, porque no siempre le fallaban a favor, de hecho no le fallaban a favor. Bueno, podía seguir por el resto de los días. Al pedo. ¿Alguien quiere decirme algo o ya está? ¿Ya está? Bueno, la clase que viene tienen con Belén, no sé con quién tiene, supongo que sí, yo miércoles no puedo. Le digo que siga desde donde yo dejé. ¿Está bien? Listo, profe. Vayan, lean todo, después le pongo la descripción en YouTube. ¿Cuándo es la fecha del parcial? No sé. Le preguntan a Belén la clase que viene. Que anden bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.